Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Continuamos con las oraciones de poder. Hoy ya sería la tercera entrega, que es la oración del pueblo afligido de el último profeta que Dios envió para predicar en el reino del sur, el profeta Jeremías. La oración la encontramos en el libro de Lamentaciones, que es un libro eh, hecho por el profeta Jeremías, inspirado por Dios, lógicamente, y son las expresiones de angustia del pueblo de Jerusalén por la ruina de su ciudad por parte de los babilónicos. Sabemos que esto fue a manos de Nabucodonosor II, que estuvo el pueblo en el exilio. Pero cuando ya hemos visto a lo largo de las oraciones que hemos tenido, que el pueblo, Dios envió muchos profetas para que le hablaran a esta gente que quedó en el exilio. Y esta gente estaba tan contaminada que no oían, pero no oían los ciegos, como dice la palabra. Entonces, este libro de Lamentaciones cuenta todas estas tristezas que sucedieron. Son 5 capítulos. Es un libro relativamente corto. Y vamos a ver entonces quién era Jeremías. Jeremías fue el último profeta, como les decía, que el Padre envió a predicar al reinado del sur, ¿sí? Y, y Papá Dios mandó a Jeremías a darles la última advertencia antes de echarlos de la tierra. Él era un hombre fiel y temeroso de Dios, estudioso de la Torá, y Dios llamó a Jeremías a los 17 años. El apodo de él era el llamado el profeta llorón. ¿Por qué le decían el profeta llorón? Porque lloraba lágrimas de tristeza. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Por qué lloraba tanto Jeremías? Jeremías lloraba por 3 cosas principales. La primera, él sabía lo que iba a suceder. En visión, en ensoñación, el Padre ya le había mostrado lo que iba a suceder, por eso lloraba. Segundo, porque el pueblo no escuchaba. Mire, yo siento en mi corazón, es como cuando alguien le comenta a uno problemas y uno sabe que la solución de ese problema es perdonar, o que la solución de ese problema está en aceptar a Dios y seguir sus mandamientos, y la gente no escucha. Y a uno a veces hasta se carga y le da tristeza, y no, pero Señor, pero si aquí está la solución, ¿por qué la gente no la ve? Yo digo que así diría Jeremías cuando le hablaba a la gente en las plazas, en las puertas de la ciudad, y el pueblo no escuchaba. Y la tercera posible causa de tanto lágrima, de tanto lloro, era el que no encontró el consuelo. O sea, porque el consuelo ha sido que lo hubiera podido ver, como la gente no encontró ese consuelo, ¿verdad? Jeremías predicó a lo largo de 40 años y no hubo cambio en los corazones. Ahora entiendo acá también por qué podría haber ya. Era hijo del sacerdote Hilcías, que era un sacerdote y escritor. Y él fue contemporáneo por la época del profeta Sofonías, ¿sí? Que fue el que predijo la ruina y dio también promesa de consuelo, el profeta Sofonías. Vamos a ver entonces de qué habla esta oración. Se llama oración del pueblo afligido. Entonces lo primero es que hay un pueblo que estaba en qué? En aflicción, ¿verdad? En el versículo 1 dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado este año. Bueno, entonces en esta primera parte le dice: papá, acordate que es que venimos de un exilio. Le dice: mira y míranos cómo estamos en el oprobio. A ver qué es el oprobio. El oprobio sucede a causa, bíblicamente la palabra oprobio significa deshonra y vergüenza pública.
Y el oprobio, la causa del oprobio es la idolatría. Entonces aquí el profeta Jeremías le está diciendo a papá que mira y ve nuestro oprobio, mira nuestra vergüenza, papá, mira, acordate todo lo que hemos sufrido, mira que venimos de un exilio y fuera de eso, mira la vergüenza que tenemos encima. Eso es lo primero que... Entonces, él le recuerda al Padre los padecimientos y los tormentos por los cuales el pueblo de Jerusalén estaba atormentado, ¿verdad? Y ahí empiezan una serie de lamentaciones, vamos a mirarlas aquí, que van del versículo 2 al versículo 13. Dice, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Sabemos muy bien que cuando ellos llegaron, estaban allá en el exilio, ¿qué pasó? Lo primero que hicieron fue que le cogieron a machete el templo de papá y lo que quedó lo quemaron. Sí, porque dice el profeta también, el profeta dice que cuando él llegó las puertas estaban quemadas. Bueno. Y entonces lo que era de ellos, las casas de ellos, ya no eran de ellos, eran de los que habían cogido la ciudad de Babilonia, de los babilonios. Ya sus casas no eran de ellos. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Ellos ahí no le están hablando, eso es un hebraísmo. Los hebraísmos son salmos que tienen doble significación. Huérfanos somos sin padre, no tenían a Dios. Mire que es un hebraísmo. No es solamente el Padre físico, es del Padre celestial. Nuestras madres son como viudas. Ellos veían estas mujeres con esa tristeza, con esa angustia, como una viuda que no tiene amparo, no tiene consuelo. Nuestra agua bebemos por dinero y compramos leña por precio. Mire, era tan tremendo esa cautividad que tuvo el pueblo de Jerusalén tanto tiempo que ellos debían por entrar al pozo de ellos a sacar agua, tenían que pagar. Entonces, por eso dice, nuestra agua bebemos por dinero. Y miren, no estamos muy lejos, nosotros ya también bebemos agua por dinero, ¿verdad? No estamos muy lejos. Y compramos nuestra leña por tierra, por precio. Que es que yo necesito, pague, vale tanto. Esa gente como que era muy comerciantes babilónicos. Y el agua, la leña, todo lo cobraban. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Acuérdense que les decían, vengan, ustedes cantan, vengan, cántenos a nosotros, a ver cuáles son las canciones, pensando que el Padre era un espectáculo. Y ellos, claro, estaban cansados, pero para ellos no había reposo. Si usted no trabaja, no tiene agua porque tiene que pagarla. Si usted no trabaja, no tiene cómo cocinar porque tiene que pagar hasta la leña, tiene que pagar el agua y muchos más los alimentos. Entonces decían ellos que se fatigaban y no había para ellos reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Ellos quedaron en la indigencia. Y sabemos que los egipcios y los asirios tenían acera, tenían esta multiplicidad de dioses que ellos tenían. Y ellos tenían que mendigar la caridad pública. ¿Y a quiénes le tenían que mendigar? A los enemigos de papá, a los demonios, a los dioses, a los ídolos que los otros tenían. Y ellos, siendo hijos del Rey de Reyes, tenían que mendigar. Mire, yo quiero hacer un punto ahí, un análisis ahí. Mire, esto está pasando ahora. Uno ve sobre todo las personas que la drogadicción, las adicciones a la pornografía,
las adicciones a drogas alucinógenas, alcohol, ¿cierto? A las maquinitas esas que les dicen bazuco electrónico. Y uno va a ver, y muchas de esas personas son personas con estudios superiores, son personas que fueron bien criadas, que consiguieron sus cositas, su casita, sus cositas. Y esas personas se ven humilladas y maltratadas por un dueño de una plaza de vicio. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo viví muchos años en Bello, Antioquia, y uno veía personas, me tocó ver el deterioro de muchas personas que cuando pasaban por mi casa eran unas, a los 3, 4 días que volvían a pasar por ahí eran otras, y al mes eran escarnio de la gente, mujeres, hombres, abogados, y los cogía el vicio, los cogía y eran humillados por personas que ni siquiera habían terminado el bachillerato. Y una persona siendo jueces, jueces, abogados, ingenieros, contadores, cantidad de personas profesionales. Y las veía usted mendigando por un vaso a alguien que no había ni terminado el bachillerato. Y los trataban mal y los humillaban, teniendo ellos, cierto, posiblemente una vida. Esto pasa, ¿por qué? Esto pasa porque la palabra de Dios dice, sigamos sus mandamientos, fortalezcámonos en Él. Porque a veces nosotros abrimos puertas al enemigo y no nos damos cuenta qué puerta estamos abriendo, y por ahí se entra. Porque es que el que bebe el trago va muchas veces con el cigarrillo, va con la marihuana, va con el tusi, el perico, no sé, toda esa cantidad, bueno, toda esa cantidad de cosas. Todo eso es una puerta y ahí va entrando. Es que yo recuerdo que yo otra vez les decía, es que un espíritu no anda solo, ellos no andan solos. Ellos andan con más gente ahí, ellos andan varios ahí, hacen junta fe y vuelven la persona nada. Entonces mire que a ellos les tocó, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Le tocó rogarles a ellos, a los que no eran. Vamos a dejar hasta ahí esta primera parte para luego continuar con el versículo 7. Bendiciones, suscríbase, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe.